Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Hoy, como el canal bien dice, Tiempo y Atención, nos vamos a ir al tiempo. Del tiempo, en este canal ya llevo hecho algunos audios que tienen que ver con viajar en el tiempo, la magia de viajar en el tiempo, la ficción, lo antiguo, cómo se viajaba en el tiempo, a través del tiempo en la antigüedad. El tiempo y el espacio sagrado. El tiempo se crea en la mente, un holograma. El tiempo y el espacio. En la meditación y en la ciencia hoy nos vamos a un autor antiguo francés que se llama Henri Bergson, que nos va a acompañar en una revisión del tiempo a través de las ideas filosóficas. El concepto del tiempo, más allá de la física, también es un concepto que se ha trabajado mucho y ha interesado mucho, primero porque tiene que ver con el calendario, tiene que ver con la producción, tiene que ver con lo práctico, mil cosas. Los que meditamos, los que hemos meditado, los que habéis meditado, los que hemos hecho viajes psicodélicos, los que habéis hecho viajes psicodélicos, conoceréis que el tiempo es muy divertido y el espacio también cuando uno se sumerge en la meditación y en los viajes psicodélicos y tiene la fortuna de hacer algunas cosas que te salgan bien, como digo yo, que te salgan bien. Este autor, que se llama, como decía, Henri Bergson, fue un premio Nobel de literatura en el 27. Él tiene una obra que a mí me gusta mucho que se llama La evolución creadora. Materia y memoria, la energía espiritual, las dos fuentes de la moral y de la religión, la risa, ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia. Con él vamos a viajar, como decía antes, un poquito. En este apartado del tiempo, hay personajes, autores que me gustan mucho. Por ejemplo, el Tao de la física de Fritjof Capra. Como dije en capítulos anteriores, vamos a trabajar con los calendarios, cómo surgieron. Carlo Rovelli, un físico, el orden del tiempo. Stephen Hawking, que tiene una historia muy famosa, historia del tiempo. Whitworth G. que es el tiempo. Fred Alan Wolf, que es un físico cuántico también. El yoga del tiempo, este es interesantísimo. Por lo tanto, vamos a ir saltando tanto de ciencia como espíritu. En el Advaita, en la no dualidad, muchos de los que seguís esa tradición para meditar o como camino en la vida, encontraremos también un montón de referencias acerca del tiempo y del espacio. Dicho esto, nos vamos a conocer el tiempo desde el interior en esta primera charla que tiene que ver con Henri Bergson. El tiempo a través de la historia de los sistemas filosóficos. No estará de más ni de menos conocer algunas cosas que estaban en la cabecita de Henri Bergson antes de empezar a hablar del tiempo. En estas historias que comienzan hoy, nos encontraremos en presencia de nociones oscuras, pues se presentan en formas equívocas, diversas, según los distintos sistemas y por lo tanto nos será muy difícil esclarecer la idea del tiempo, para nosotros un problema central en la metafísica en general. Será difícil esclarecerla en los diferentes sistemas si no comenzamos por hacernos una idea un poco más precisa del significado de ciertos términos que encontraremos constantemente. Por ejemplo, lo absoluto, lo relativo, lo infinito, lo finito en la metafísica y la ciencia. Puesto que, como lo veremos en lecciones siguientes, es siempre desde el problema de la duración, desde donde se puede orientar la exposición de un sistema, la duración, y sin embargo continuamente nos encontraremos en presencia de dificultades, de complejidades, que se deben a que los términos, tales como absoluto, relativo, infinito, perfecto, imperfecto, están mal definidos o son equívocos. Por lo tanto, quisiera consagrar esta primera lección a dilucidar en la medida de lo posible, colocándonos desde la perspectiva del tiempo,
estos términos esenciales y fundamentales de la metafísica. Y repito, quisiera en la medida de lo posible retomar estas observaciones anteriores y utilizarlas para la definición de dichas nociones fundamentales. Supongamos que yo quisiera aprender la pronunciación de una lengua extranjera difícil de pronunciar, por ejemplo, el inglés. ¿Cómo lo hago? Hay dos formas diferentes de proceder. Podría tomar un manual de pronunciación donde se muestre la pronunciación del inglés por medio de las letras del alfabeto tal cual deberían ser pronunciadas por un francés. En este caso me encontraría frente a una representación de la pronunciación del inglés en términos conocidos, y si el manual está bien hecho y si me empeño en este tipo de estudios lograré una pronunciación aproximada suficiente de la lengua extranjera. Una pronunciación tal que si visito el país y hablo la lengua me daré a entender si me surge la ocasión. Y me tendrán que prestar atención, pues de entrada se imaginarán que yo hablo francés, ya que en realidad aprendí la pronunciación del inglés en términos del francés, en función del francés, en relación con el francés. Tendré un conocimiento relativo de la pronunciación del inglés. ¿Qué se necesita para que tenga un conocimiento absoluto? Sería necesario viajar a Inglaterra, vivir con los ingleses, vivir la vida inglesa cotidiana, diaria, de donde me toque. Sería necesario sumergirme en la pronunciación presente del inglés. Aprendería lo mismo, la misma pronunciación, pero de una forma completamente diferente. No tendría que vérmelas con elementos separados, con letras que combinaría a fin de formar sonidos. No tendría ya letras junto a otras letras, sílabas junto a otras sílabas, palabras junto a otras palabras. No. Probablemente comenzaría con frases. Tendría en la mente, o mejor dicho, en el oído, el habla inglesa, como si fuera música, o más bien, como la melodía que es la pronunciación. Y después del conjunto, pasaré al detalle. De las frases llegaré a las palabras, de las palabras a las sílabas, de las sílabas a las letras. Todo esto se encuentra en el conjunto, pero sumergido de alguna manera. Y lo que está dado en la pronunciación es el todo. El conjunto, repito, como una especie de música. Así no tendré el conocimiento del inglés relativo al francés, sino que tendré un conocimiento del inglés relativo al inglés mismo. Este ejemplo que está dando lo podemos aplicar a cuando leemos o escuchamos, es decir, a las fuentes. ¿Estoy leyendo la fuente primaria o estoy leyendo lo que cuentan de lo que cuentan de lo que cuentan? Os voy a poner un ejemplo más cabroncete. Estoy en la fuente de Cristo, pero claro, Cristo no escribió nada directamente. ¿Estoy en la fuente de Buda? ¿O estoy en la fuente de lo que cuentan que escribió y contó Cristo, los que pasaron por ahí y estaban y algunos que no estaban? ¿O en Buda? ¿Tuvo la idea Buda de escribir, Siddhartha Gautama Buda, 10.000 millones de libros acerca de esto? Las fuentes. ¿Puedo leer la Biblia y traducirla en el idioma original? ¿O estoy leyendo lo que me cuentan que es la Biblia? Pero podemos ir un poquito más. Mis emociones, mis sentimientos, lo que siento, la vergüenza, la ira, la furia, el amor, la compasión, ¿qué es la compasión? ¿Es mío por naturaleza propia o esto ha sido formado por la educación proveniente de muchos lugares o por el entorno en el que vivo? ¿Soy fuente o soy lo que la fuente o lo que los polos han querido que yo sea, sin culpar nada? ¿Es lo mismo? La pregunta es exactamente lo mismo. La meditación, tantos tipos de meditación. ¿Consigo entrar en la meditación, ver la meditación sin el intermediario? ¿O hay intermediario? ¿Y qué me cuenta el intermediario?
Por el contrario, esto es importante. ¿Por qué? Es importante para empezar a entender el tema de hoy, que tiene que ver con el tiempo. Por el contrario, conocer absolutamente dicha pronunciación, en este caso hablamos del inglés, es conocerla no desde afuera, sino desde dentro. Para conocer esta pronunciación de manera absoluta, no me debo quedar en casa, sino que debo de ir a Inglaterra. Conoceré entonces la pronunciación no desde mí, sino desde ella misma, en sí, como dicen los filósofos. Así de sorprendente y evidente resulta en este primer ejemplo la diferencia entre un conocimiento relativo y un conocimiento absoluto. ¿De qué? Del tiempo. Utilizando lo que está utilizando del inglés más lo que he añadido yo. Pasemos a otro ejemplo mucho más cercano al objetivo que perseguimos. Pensemos en el movimiento de un objeto en el espacio, un cuerpo móvil. De nuevo, tenemos dos formas, y muy diferentes entre sí, de conocerlo. En general, cuando hablo de movimiento, hablo de algo que considero desde fuera. Yo estoy aquí y veo, en otra parte, frente a mí, un punto móvil que se desplaza. Es de este modo, por lo general, como percibimos y conocemos el movimiento. ¿Y qué sucede aquí? Que este movimiento depende de mi comportamiento con respecto a él. Yo me supongo inmóvil. Me parece entonces que el punto tiene un cierto movimiento. Me pongo en movimiento en la misma dirección que él y con la misma velocidad. Estaré entonces en una línea paralela a la que el objeto recorre, con un movimiento absolutamente semejante al suyo. Así, este tendrá siempre la misma posición con respecto a mí. Para mí se volverá inmóvil. Supongamos que me muevo en sentido opuesto al del cuerpo móvil, con su misma velocidad. Tenemos al cuerpo de nuevo en movimiento y a una velocidad doble de la que tenía. Por lo tanto, este movimiento parecerá estar de nuevo en función, por así decirlo, de mi comportamiento, de mi movilidad o inmovilidad. Será relativo a mí, a mi posición, a mi comportamiento, a mi movimiento. Es relativo, lo percibo desde afuera, estoy fuera de él. Noten que siempre es así como representamos el movimiento en la ciencia. Para el matemático, para el físico, todo el movimiento es relativo, necesariamente. ¿Qué es lo que les interesa al físico y al matemático del movimiento? La posibilidad de calcularlo, de someterlo a un cálculo, la posibilidad de determinar la posición de un cuerpo móvil en un momento dado. Y para esto es necesario que el movimiento, que el cuerpo móvil, sea cual sea, se compare con ciertos puntos de referencia o con ciertos ejes, que sea considerado en relación con estos puntos de referencia a estos ejes. Es decir, si no hay punto de referencia, ¿qué es lo que hay? Si no hay comparación, ¿qué es lo que hay? Comparación nuestra. Dicho de otro modo, los matemáticos y los físicos consideran el movimiento como una variación de distancias, el cuerpo móvil como algo que ocupa posiciones sucesivas, y son esas posiciones las que importan ante todos los científicos. Quiero agregar que sucede lo mismo para el filósofo, que se coloca en el punto de vista del científico. Un filósofo, por ejemplo Descartes, que se sitúa en el punto de vista científico, considera todo movimiento como relativo. Descartes lleva esta postura al extremo, pues él sostenía que todo movimiento es recíproco, es decir, que si un punto A se aleja de un punto B, es exactamente lo mismo que si el punto B se alejara del punto A una misma velocidad. No existe ningún medio, según él, de diferenciar ambos casos. He ahí lo que sería el movimiento si todo movimiento fuera relativo. ¿Qué se necesitaría para que un movimiento fuera absoluto? De haber movimientos absolutos, ¿qué sucedería? Se necesitan dos cosas. Primero, que el cuerpo móvil tenga un interior, algo como un estado mental. ¿Veis? Primera asociación, movimiento, mente. Y se requiere que ese interior, ese estado mental, varíe según el punto sea móvil o inmóvil, según presente una u otra velocidad. Entonces, entender el movimiento, ya no como relativo, sino como absoluto, será de alguna forma colocarse al interior del móvil para experimentar lo que éste experimenta.
empatizar con él para compartir su estado mental. En consecuencia, una vez más, conocer relativamente es conocer desde afuera. Conocer absolutamente es conocer desde dentro. No hay un conocimiento absoluto a menos que haya la posibilidad de transportarse al interior de aquello que se puede conocer a través de una especie de simpatía intelectual, y para eso es necesario que haya un interior. Lo podéis llamar vuestro interior, mi interior, el reino de Dios habita en ti, lo que te dé la gana. ¿Por qué? Porque está actuando la mente. ¿Y qué es nuestra capacidad de decisión? El espacio de las variables. Hablaba de la teoría de Descartes en relación con la reciprocidad del movimiento. Ustedes saben que fue Descartes quien decía que si A se aleja de B es lo mismo que si B se alejara de A una velocidad igual. Henry Moore, su detractor, le respondía así: si yo estoy sentado tranquilo y otra persona se aleja de mí corriendo, es ella quien experimenta una gran fatiga y se queda sin aliento. Es ella quien se fatiga mientras que yo no me canso. El argumento es muy profundo en toda su simplicidad y significa lo siguiente: si hay un movimiento absoluto, es porque el movimiento conlleva un aspecto psicológico, es porque hay un interior. Cuando estoy en reposo tengo la sensación de reposo. Cuando una persona corre, esa persona tiene la sensación de correr. Si el movimiento tiene algo de absoluto, si hay una diferencia absoluta entre sí, entre estar inmóvil y estar en movimiento, es porque la inmovilidad y el movimiento tienen ambos un interior. La inmovilidad y el movimiento tienen un aspecto psicológico, por lo tanto, y esto es todo lo que quiero conservar de este análisis por el momento, conocer relativamente es conocer desde fuera y conocer absolutamente es conocer desde dentro. Colocarse al interior de lo que conocemos es coincidir con lo que conocemos. Tomemos a continuación un par de ejemplos que nos ayudarán un poquito más. Pensemos en un novelista, en un poeta, describiéndonos un personaje. ¿Cómo lo hacen? Nos presentan a sus personajes a través de una serie de aventuras. Nos cuentan la historia y nosotros conocemos del personaje aquello que ellos quieren contarnos. ¿En qué consiste este conocimiento? ¿Es el conocimiento de acontecimientos o de estados mentales expresados a través de palabras? Estas palabras son distintas alusiones a cosas que hemos visto, a estados por los que hemos pasado, cosas que ya conocemos. El novelista describe a un personaje, a su personaje, nuevo para nosotros, en términos ya conocidos. ¿Qué se necesita para que tengamos un conocimiento ya no relativo a lo que ya conocemos, sino absoluto del personaje que se nos presenta? Se necesita que el novelista, el poeta, encuentre la forma de transportarnos al interior de su personaje, de hacernos coincidir con él. Qué diferente sería, ¿no? Lo que nos cuenta de él, del personaje, sus aventuras, sus estados mentales, todo esto no parecería ya sumarse a la idea que tenemos del personaje, enriquecerla progresivamente poco a poco. No, tendríamos un conocimiento integral, completo, perfecto del personaje. En realidad no tendríamos un personaje, tendríamos un ser. Todo de golpe, sus acciones, gestos, palabras, aventuras, todo esto nos parecería derivarse como de una fuente, de una percepción central del personaje. En lugar de sumarse a la idea que teníamos del personaje, los acontecimientos, por el contrario, se desprenden de esta idea sin suprimir nada, sin empobrecerla, de ninguna manera. Es más, aquí, habiendo mente, casi no habría adjetivos. Comparaciones, es simplemente ser. ¿Es acaso posible un conocimiento de este tipo? Tan es posible que es precisamente el conocimiento que el novelista mismo, el poeta mismo, si es un verdadero novelista o un verdadero poeta, tiene de su personaje, pues él mismo está al interior del personaje que describe. Los personajes que presenta un novelista, si se trata de un escritor talentoso que sabe darles vida, no pueden ser, a mi parecer, otra cosa que el novelista mismo. Él no puede más que describirse a sí mismo. Todos somos personajes múltiples. Además de todo lo que somos, está todo lo que habríamos podido ser. Nuestra vida, nuestra historia, son una elección, una selección hecha por nosotros y por las circunstancias. Entre muchas historias diferentes que pudimos haber vivido, incluso haber sido.
entre muchos personajes que pudimos haber sido. Eso es el espacio de las variables. Está claro que lo que hace el escritor, el novelista, no es justaponer detalles de las observaciones que ha tomado de aquí y de allá. Sí que podría hacerlo, y hasta lo hace con frecuencia, pero entonces consigue algo que no está vivo, que no es viable. Cuando por el contrario logra algo vivo es porque pone en ello todo lo que él es, y especialmente todo lo que habría sido si todo lo que hay de virtual en él hubiera logrado su existencia. La vida, por decirlo así, le construyó una senda que él terminó por reconocer, pero si nos remontáramos al origen, nos percataríamos de que muchos otros senderos podrían haber sido labrados, muchos otros caminos, muchos otros recorridos, otras elecciones. Pues bien, lo que hace el novelista, lo que hace el poeta al crear a los personajes es eso, remitirse a la fuente. Reconozco que en general existen ciertas personas con una individualidad más rica que la del común de los hombres. Dentro de un poeta, de un gran poeta, existen muchas más personalidades diferentes, virtuales, que en el común de los hombres, pero todos somos en menor escala lo que el poeta es a lo grande. Dentro de cada uno de nosotros hay personalidades virtuales y nuestra personalidad real es una elección efectuada por nuestra voluntad y por las circunstancias. Lo que hace el poeta es trasladarse a la fuente, desenredar todos los caminos que habría podido seguir, y cada uno de esos caminos es un personaje que él crea, que él compone, que él vive. Conoce al personaje a fondo, coincide con él, pues es el mismo. He aquí lo que sería el conocimiento absoluto de un personaje de novela si esto fuera posible para quien lo lee. Pero no es posible. El novelista trata de crear para nosotros una ilusión a través de ciertos procedimientos de sugestión, procedimientos que hacen que, al contarnos un evento de la historia de su personaje o algún estado de ánimo de su personaje, nosotros digamos, es natural. Eso debía suceder. Lo decimos después, nunca antes. Por consiguiente, nos da en cierta medida la ilusión de que nosotros estamos al interior del personaje, que lo conocemos a fondo, pero en realidad no es más que un conocimiento relativo, puesto que siempre nos imaginamos al personaje nuevo en términos de lo ya conocido. Nos lo imaginamos desde fuera, en términos de lo ya conocido. Esto es lo que dice Krishnamurti. Cada café, cada mañana es un café distinto. Si de verdad queremos amar lo que hacemos. Nos lo imaginamos desde fuera, mientras que el conocimiento absoluto, el conocimiento del personaje como el de un absoluto, sería un conocimiento tomado desde dentro, un conocimiento interior. Presento un último ejemplo. Un ejemplo al cual volveremos a regresar. Cuando un científico, digamos un biólogo, nos describe ciertos órganos, tejidos, células, cuando nos describe sus funciones y movimientos y todo lo que ocurre en el organismo, nos presenta todo de manera que podamos comprender lo que estos son, empleando comparaciones con lo que ya conocemos. Nos habla de la materia y de los movimientos de la materia. Eso es lo que nos es conocido. Aquello que no pertenece a la vida. Pero se da cuenta claramente de que hay algo más. Hay actividad vital propiamente. No percibe esta actividad vital, pero a fuerza de vivir en medio de la vida, por así decirlo, a fuerza de manipular la vida, el biólogo se da cuenta de lo que es la actividad vital, o al menos de aquello que no es. Sabrá reconocer que cierta teoría de la vida es inservible, defectuosa, que cierta otra es mejor. Es así que, a base de manejar cosas vivas, logra un conocimiento interior del objeto claramente opuesto al conocimiento que cualquiera de nosotros, sin experiencia en estos temas, podríamos tener a partir de la descripción que él nos da de los dichos órganos y de sus funciones. Si el biólogo pudiera tener de manera íntegra un conocimiento de la actividad vital, el cual no puede tener más que de forma imperfecta y en resumidas cuentas negativa, estaríamos hablando de un conocimiento absoluto. Percibiría esta actividad como un absoluto. Sin embargo, todo lo que nos presenta, todo lo que estudia sobre los órganos y las funciones es relativo. Es esta misma actividad vital, pero percibida de forma exterior.
Ya no voy a insistir más con ejemplos porque nos queda poco tiempo. Solo resumiré lo que acabo de decir. En síntesis, existen dos maneras de conocer una cosa: desde fuera y en función de los términos que ya conocemos, es decir, de manera relativa, o desde dentro y en función de nada más, de manera absoluta, no a través de otras cosas, sino en sí misma. No la conocemos desde fuera y, de nuevo, desde nosotros mismos, sino desde dentro en sí. Y aquí, queridos amigos, es donde estamos en este canal. Esto tiene mucho que ver con el tiempo. El tiempo marca nuestra vida y la marca porque, como hablé en anteriores podcasts, es un tiempo mental, es un tiempo psicológico. Por eso en la meditación, cuando no buscamos nada, en las respiraciones holotrópicas o las que hagáis, en los viajes de psilocibina, el tiempo desaparece. Por eso, es más, fijaros, incluso con microdosis, con estados de conciencia sin tomar nada, el tiempo desaparece. El espacio es como si fuese creado a cada momento por nosotros, nace y muere en milisegundos. Ese es el estado de presencia aquí y ahora, constante. Es el estado que queremos. En realidad es el estado que somos. Lo otro son entretenimientos que nos buscamos por insatisfacción y desconocimiento. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Mañana un poquitito más, mañana pasado con estos temas del tiempo. Cuidaros mucho, chao.